grabar y empezamos la sesión de conferencias de hoy, del ciclo de conferencias de ISOC. Yo soy Victoriano Giral, el vicepresidente de ISOC, y me cabe la satisfacción de presentar a otra persona joven y potente, como parece que últimamente tenemos la suerte de tener como ponentes en esta serie de conferencias. Hoy tenemos a alguien que es profesor en mi casa, en la Universidad de Málaga, y a la vez una persona muy joven, que es José Antonio Rueda Monroy. Tiene doble grado, tiene grado en relaciones laborales y grado en relaciones humanas, además, bueno, de un grado en derecho, o sea, triple grado, perdona a José Antonio que no había contado el tercero. Tiene un doble máster en abogacía y asesoría jurídica y un máster en consultoría laboral. Y se está doctorando en ciencias jurídicas, con el detalle interesante que está muy concentrado en temas de derecho del trabajo y demás, en temas de discapacidad, porque otro de los puntos de fuerza de José Antonio es que, a pesar de tener la discapacidad en primera persona por culpa de un accidente de moto, pues no ha cejado en su empeño de formarse y capacitarse, y entonces yo no diría que tiene una discapacidad. Como decía alguien que yo conocía, es una diversidad. Él es diverso y en su libertad pues ha seguido apretando y formándose. Y yo creo que sin mucho más preámbulo le damos paso a José Antonio, que nos haga su ponencia y que nos cuente pues su visión de la tecnología, la discapacidad y cómo interconectarla. Así que, José Antonio, el micro, la pantalla, todo tuyo y para ti. Muchísimas gracias, Victoriano. Bueno, antes de comenzar con la ponencia en sí, pues me gustaría dar las gracias en primer lugar a ISOC por darme la oportunidad de pasar un rato junto a todos vosotros, y gracias también a las personas que les resulta de interés esta ponencia y la temática en general. Espero que les resulte interesante. Y particularmente agradecer a Laura por su amabilidad en el trato, en el intercambio de correos que hemos tenido estos días para ultimar los detalles de esta ponencia, y también especialmente a Lucía Aragüez por haberme trasladado la invitación desde ISOC, que la recibí con mucha alegría, y espero, como digo, que sea fructífera para compartir una diapositiva para que creo que se ve un poco los de estos de Word, pero de PDF, perdón, pero voy a ocultar esto. Bueno, se ve perfectamente, ¿verdad? Sí, no te preocupes. Muy bien, pues comienzo. Bueno, el título que he elegido a la ponencia, y que ya todos conocéis, es Nuevas tecnologías y discapacidad, oportunidades y barreras en el mundo del trabajo. Creo que queda en evidencia en el título que lo que intento destacar, o lo intentaré destacar en esta ponencia, es la interrelación que puede haber en el mundo laboral entre las nuevas tecnologías y la discapacidad, ¿vale? Estas dos instituciones que ahora ahondaré un poco más sobre la discapacidad. La capacidad que tendrán las nuevas tecnologías, más concretamente, de influir, ya veremos de qué forma, si de forma positiva o de forma negativa en el mundo del trabajo. De forma positiva, pues aumentando las posibilidades tanto cuantitativas como cualitativas de las personas con discapacidad en el trabajo, es decir, en el número de personas que puedan acceder en el empleo y en las condiciones de trabajo que mantengan con la persona empleadora. Y también intentaré poner de manifiesto los peligros que corremos si no se da un tratamiento adecuado a las nuevas tecnologías, y puede repercutir en este sentido de forma negativa, ¿vale? Esta relación entre nuevas tecnologías y discapacidad. A ver si puede pasar, vale.
La diapositiva o cómo planteo un poco la ponencia. En primer lugar, pondré de manifiesto el problema existente en relación al empleo de las personas con discapacidad. Destacaré cómo en el ámbito internacional, ya sea también por la doctrina, incluso por las propias instituciones internacionales, se ha destacado a las nuevas tecnologías como la gran oportunidad o incluso, lo podría decir así, la panacea en el problema del empleo de las personas con discapacidad. Posteriormente creo que haremos un paréntesis para presentar y para conceptualizar lo que es la discapacidad, ya que es un tema que quizás la sociedad no conoce de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad. Ahora lo veremos más concretamente por dónde van los tiros. Después os pongo ahí el poder del derecho. Veremos de qué se trata. Creo que el derecho es una herramienta idónea para corregir todas esas influencias negativas que pueden acarrear la discapacidad, las nuevas tecnologías en el mundo del empleo de las personas con discapacidad. Y por último, para finalizar, pues pondré un ejemplo bastante reciente de esa relación entre las tecnologías y la discapacidad y cómo entra o cómo no entra el derecho a intentar regular esa situación, ¿vale? Y las connotaciones que en la práctica conlleva. Empiezo con esta cita que reconozco que tiene tintes provocativos, dado el foro en el que me encuentro hoy, que no he preguntado, pero considero que es eminentemente tecnológico. Es una cita de Sheldon que dice que la tecnología no es neutral, es creada por la misma sociedad opresiva que convierte a las personas con deficiencias en personas con discapacidad. Como ya advierto que no estoy completamente de acuerdo con esta definición, pues después la traeré otra vez a colación cuando hable sobre la discapacidad, pero sí lo que busco, como digo, es llamar la atención y poner de manifiesto con esta cita una diferencia, que es la que después nos adentraremos, que es la existente entre personas con deficiencia y personas con discapacidad, ¿vale? Aquí, de esta cita ya se desprende que la tecnología no tiene por qué conllevar únicamente efectos positivos en lo que respecta al empleo de las personas con discapacidad, sino se desprende de la cita que puede tener esos tintes o esos efectos negativos, ¿vale? Como digo, ya a lo largo de la ponencia, pues las veremos, las podremos traducir con un poco más de claridad. Planteamiento del problema. Bueno, para plantear un poco el tema, yo creo que todos tenemos que reconocer la importancia del empleo no solo para las personas con discapacidad, sino para las personas en general. Las sociedades tradicionalmente se han estructurado, se han organizado en torno al empleo. El empleo no es fundamental. Es fundamental para la integración, pero no solo por la vertiente económica, ya que es la principal fuente de obtención de dinero por parte de las personas, pero no solo por ahí, ¿vale? Es un punto fundamental para la inclusión de las personas en la sociedad, por lo que he dicho antes, ¿vale? Porque las sociedades mismas se han estructurado en torno al empleo. Existe una concepción negativa de las vidas ociosas, ¿vale? En el sistema que vivimos actualmente, por suerte o por desgracia, no tener un empleo, no tener recursos para llevar una vida adelante, es dejarte fuera del círculo vicioso del sistema, ¿vale? Entre otras cosas, por las virtudes que en este sistema tienen el consumo, ¿no? No poder consumir, pues te deja fuera de ese círculo vicioso al que me refiero. Por tanto, significado ya puesto de manifiesto ya la importancia del empleo en las personas en general y en las personas con discapacidad, en tanto que son personas también,
pues pasamos a ver cuáles son los datos en el mundo de personas con discapacidad. Pues bien, según la OIT, en un informe de 2015, nos dice que aproximadamente hay 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo, ¿vale? Equivale al 15% de la población mundial. De esos 1.000 millones de personas, 785 millones son personas que están en edad de trabajar, ¿vale? Dependiendo de la edad de los países, pero entre 16 y 64, 65 años aproximadamente. Pues bien, según Eurostat, en la Unión Europea, en el año 2011 tenían empleo el 47,3% de las personas con discapacidad en edad laboral frente al 64,1% de las personas sin discapacidad. Se manifiesta, por tanto, que los índices de desempleo de las personas con discapacidad son manifiestamente mayores que los de las personas sin discapacidad. Si descendemos al ámbito interno, a nuestro país, a España, pues según el Observatorio Estatal Español de Discapacidad y la encuesta de población activa, la población con discapacidad entre los 16 y 64 años representaba un 6,2% de la población total en dicha franja de edad y la tasa de actividad del colectivo era del 34%, 43 puntos inferior a la general, la tasa de empleo 25,8%, 41 puntos inferior a la general y la de paro un 23,9%, equivale a un 10 puntos por encima de la tasa de paro, la tasa de desempleo general. Nuevamente, al igual que ocurre no solo en el ámbito de la Unión Europea, sino en la orbe mundial, en la orbe internacional, las personas con discapacidad sufren mayores tasas de desempleo. Normalmente, en todos los países de la OCDE y en los países de la Unión Europea, las tasas de desempleo de las personas con discapacidad suelen ser el doble que la de las personas sin discapacidad, ¿vale? Por lo que se manifiesta una situación de discriminación, ¿vale? La podemos denominar así, situación de discriminación, que ya aviso que no solo se comprueba, se manifiesta en la vertiente cuantitativa, ¿vale? En el número de personas que está trabajando, sino en las condiciones de trabajo. Hay otros estudios que ponen de manifiesto que los salarios de las personas con discapacidad son menores, que la contratación, las tasas de contratación temporal de las personas con discapacidad son mayores que con respecto a la población en general, ¿vale? Por tanto, la situación de discriminación a la que me refiero se produce tanto en la vertiente cuantitativa como en la vertiente cualitativa. Ciertamente ocurre esto con los denominados grupos vulnerables, ¿no? O colectivos con rasgos sospechosos, que también se suele denominar por la doctrina. Un ejemplo también sería, por ejemplo, las tasas de desempleo que sufre el género femenino, ¿vale? Aún así, pongo de manifiesto que ni siquiera son comparables esas tasas de desempleo con la de las personas con discapacidad. En el año 2009, si mal no recuerdo, la tasa de desempleo de las personas de las mujeres rondaban el 15 o el 16%. Es verdad que ahora, 2021, es un poco mayor, se acercará más a ese 23% de las personas con discapacidad, pero en la misma fecha que las tasas que estamos comprobando aquí, en 2019 las mujeres tenían una tasa de paro del 15 o 16% aproximadamente, ¿vale? Si bien no recuerdo. Por tanto, como digo, parece que este grupo, el colectivo de personas con discapacidad, sufre un poco más las consecuencias de o desigualdades o de desigualdad de oportunidades, ¿no? En lo que respecta al empleo. Las TIC, las nuevas tecnologías. ¿Es la gran oportunidad? Pues bien, como ya dije o adelanté cuando presentaba el título de la ponencia, desde en la orbe internacional, por las instituciones o por la doctrina, desde finales del siglo pasado, se viene poniendo de manifiesto la oportunidad que daría
las nuevas tecnologías, los beneficios que traerían al colectivo de personas con discapacidad las nuevas tecnologías, ¿vale? Ahí pongo una cita que decía que las personas con discapacidad estaban en la posición perfecta para utilizar las nuevas tecnologías, para convertirse en un trabajo indispensable, en una fuerza laboral, ¿vale? Evidentemente, todo indica que si se sustituye la fuerza física para desarrollar actividades productivas por una fuerza que pueda ser más tecnológica, pues podemos intuir, así a simple vista, que las nuevas tecnologías pues solo traerían beneficios, ¿vale? En el ámbito de la institucional, ahí pongo de 1986 la recomendación del Consejo sobre el empleo de los minusválidos en la comunidad. Incitaba, estimulaba, fomentaba a los Estados miembros a estimular nuevas posibilidades de empleo, tanto en el sector de las nuevas tecnologías como a través de la utilización de las nuevas tecnologías, ¿vale? Las instituciones también han venido reivindicando las nuevas tecnologías como un arma, como una posibilidad que repercutiría de manera positiva al empleo de las personas con discapacidad. Ahora os pongo ahí, como podéis ver en la diapositiva, un trabajo elaborado por la Fundación ADECO en el que encuestado un número determinado de personas con discapacidad y preguntado sobre si ha mejorado la tecnología en su calidad de vida, el 72% manifestó que sí, mientras que el 28% manifestó que no, ¿vale? Parece también que de la visión de las personas con discapacidad se desprende los beneficios de las nuevas tecnologías en cuanto a la calidad de vida. Bueno, ya que Vitoriano ha sacado a colación que yo soy persona con discapacidad, tengo una discapacidad física, como bien ha dicho, a raíz de un accidente de moto. Efectivamente, yo, a pesar de la cita que puse en la segunda diapositiva, que como dije era un poco provocadora, efectivamente yo reconozco todas las virtudes, no solo en el ámbito de empleo de las nuevas tecnologías. Yo, que me desplazo en una silla de ruedas, pues tengo un aparato que es una especie de moto, una BATE que se denomina, y pues en cuanto a la movilidad, me quita muchas trabas, me ahorro de coger el coche. Bueno, en cierta forma también ahí interviene la tecnología, puesto que tengo el coche adaptado para poder conducirlo plenamente con las manos. Pero bueno, está el aparato, miro para allá porque lo tengo aquí a mi lado, el aparato que tengo que me permite desplazarme por mi localidad con total independencia, pues me facilita mucho las cosas de movilidad, ¿vale? Yo soy el primero, por tanto, que estoy abierto a las nuevas tecnologías y reconozco todas esas posibilidades positivas que pueden acarrear. Ahora sí, como dije, me gustaría abrir un paréntesis y ahondar un poco sobre la conceptualización de lo que es una persona con discapacidad. Afortunadamente, a lo largo de la historia, hemos evolucionado en torno a lo que es a lo que a concebir una persona qué es lo que es una persona con discapacidad, ¿vale? Se ha evolucionado tanto en la concepción como en el tratamiento de la discapacidad. En épocas pasadas, pues, se practicaba incluso la eugenasia con respecto a las personas con discapacidad, se marginaban. Ya en época bastante reciente se le daba un tratamiento médico rehabilitador y el cambio de paradigma se produce en el ámbito internacional a raíz de la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad. ¿Vale? El artículo 1 es el que conceptualiza jurídicamente lo que es una persona con discapacidad y aplicación a la mayoría de estados del mundo, por supuesto a España, que ratificó esta convención internacional y es de aplicación desde el año 2018 en nuestro país. Pues bien, el artículo 1 de esta convención internacional dice que, o define, mejor dicho, a las personas con discapacidad como aquellas que incluyen a las que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras,
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás, con las demás. Si nos fijamos en esta definición, es bastante importante, se destacan dos ámbitos. Un ámbito individual, el que se refiere a las deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, ¿vale? Un ámbito individual, el que padece, por decirlo así, la persona con discapacidad, y un ámbito social, el que denomina la Convención como que existen diversas barreras, ¿vale? Son barreras sociales, barreras que existen en la sociedad y que impiden al interactuar la igualdad, la plena participación y la igualdad de condiciones con las demás, ¿vale? Por tanto, a la hora de conceptualizar a las personas con discapacidad, tenemos que tener presente que la discapacidad nace de esa interrelación, ¿vale? De la interrelación de unas deficiencias, que se denomina jurídicamente como deficiencia, pero podría tener otro nombre, como podrían ser, por ejemplo, y así lo pone de manifiesto parte de la doctrina, como podrían ser diferencias orgánicas o funcionales, ¿vale? Pero acogiendo el término jurídico, pues deficiencia, ¿vale? La discapacidad nace de esa interrelación, de la interrelación de unas deficiencias, ya sean físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con la interrelación con barreras sociales, ¿vale? Este tipo de barreras pues, pueden ser tanto físicas como culturales. Barreras físicas, pues yo, la que me encuentro día a día, un escalón para entrar a un establecimiento, por ejemplo, o barreras sociales, pues la estigmatización que existe en la cultura dominante, que entiende que las personas con discapacidad son personas menos válidas, ¿vale? Por tanto, tenemos que tener claro que la discapacidad nace de esa interrelación, ¿vale? Por un lado, las personas tendrán una serie de deficiencias, pero esas deficiencias no quieren decir que sean personas con discapacidad. La discapacidad nacerá al interactuar esas deficiencias con unas barreras que son creadas por la sociedad, ¿vale? Y es aquí cuando traigo a colación nuevamente la cita que ponía al inicio de la ponencia. La tecnología no es neutral, es creada por la misma sociedad opresiva que convierte a las personas con deficiencias en personas con discapacidad. Si nos fijamos nuevamente en esta definición, se está diferenciando lo que es una persona con deficiencia de lo que es una persona con discapacidad, ¿vale? Al igual que lo hace el paradigma que introduce la Convención Internacional. Efectivamente, si analizamos ahora, ya que conocemos la conceptualización de la persona con discapacidad, esta cita, pues estaremos en la posición de admitir que esta cita puede tener algo de verdad. Y es que las nuevas tecnologías pueden provocar efectivamente la eliminación de diversas barreras que están creadas por la sociedad, pero como veremos y como introduciremos ahora un poco más adelante, en la siguiente diapositiva, también puede crear otras nuevas barreras, ¿vale? Por tanto, tenemos que admitir que las nuevas tecnologías, con todas sus cuestiones positivas, si no se tratan de forma adecuada, pues pueden crear, por decirlo así, crear a personas con discapacidad, ¿vale? Ser elementos discapacitantes en la sociedad, ¿vale? Y esa es la idea, que es una de las ideas que quiero hacer ver principalmente en esta ponencia, ¿vale? Un poco para desvirtuar todos esos efectos positivos que se vienen alegando a las nuevas tecnologías desde antaño, como ha puesto de manifiesto. Ahora ya sí nos introducimos plenamente en lo que era el objeto de esta ponencia. Las TIC frente a la discapacidad. Ya conociendo lo que es la discapacidad, pues podemos admitir que efectivamente las nuevas tecnologías tienen el potencial de crear oportunidades en el mundo laboral.
¿Cómo? Pues mediante, para las personas con discapacidad. ¿Cómo? Pues mediante la supresión de las barreras que interrelacionan con las deficiencias. En el momento que, que las nuevas tecnologías eliminen o supriman o sorteen las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en su vida diaria o en el mundo del empleo, pues tendrá la virtualidad, estas nuevas tecnologías, de eliminar la discapacidad, por así decirlo, ¿vale? No eliminarla porque en otras facetas seguro que se encuentran con barreras, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro. Quizás la eliminación completa de las barreras sociales es algo utópico. Pues bien, ¿cuáles son esas barreras que pueden suprimir las nuevas tecnologías? Pues bien, ahí identifico, en primer lugar, barreras físicas. Me refiero con barreras físicas a barreras espaciales. Barreras espaciales tendrían especial trascendencia en el ámbito del teletrabajo, en tanto que la posibilidad de efectuar la prestación de los servicios en su domicilio, pues en cierta forma eliminaría todas las barreras espaciales en cuanto al desplazamiento de la persona con discapacidad al centro de trabajo, que son barreras diarias que se encuentran las personas y también suponen mayor coste económico, sin lugar a dudas, a las personas con discapacidad con respecto a las personas sin discapacidad. También barreras espaciales dentro del centro de trabajo. Las nuevas tecnologías pues, pueden suprimir barreras físicas que existan dentro del centro de trabajo. Y por otro lado también barreras instrumentales. Con barreras instrumentales me refiero a barreras en los útiles del trabajo, ¿vale? En las herramientas que se utilizan a día en el trabajo. Un ejemplo pues podría ser, por ejemplo, a personas que tuviesen una discapacidad sensorial relativa a la visión, ¿vale? Pues nuevas tecnologías que impliquen la mejora de las pantallas, por ejemplo, las pantallas de los ordenadores, que presten, que son útiles, mediante que se prestan los servicios a las personas trabajadoras con discapacidad, pues se suprimiría esa barrera, ¿vale? Una persona que en una pantalla de un ordenador normal no puede prestar sus servicios y aparece una tecnología que le permitiría esa prestación de servicios sin esa barrera, pues está claro que en ese sentido sí ha influido de forma positiva las nuevas tecnologías en el empleo de las personas con discapacidad. Por otro lado, también tienen la virtualidad de suprimir barreras en torno a la comunicación, ¿vale? Personas también que tengan discapacidad de tipo sensorial, como pueden ser personas mudas, por ejemplo, o personas sordas. En ese caso también nuevas tecnologías pueden tener una influencia positiva en el empleo de las personas con discapacidad. Ahora bien, pasando, yo creo que respecto a las virtudes de las nuevas tecnologías en el empleo de la discapacidad, yo creo que ninguno de los que estamos presentes tenemos dudas, ni para el empleo ni para otros ámbitos. La tecnología en este sentido, a diferencia de la cita que ya hemos comentado en dos ocasiones, yo creo que es neutral. La tecnología en sí es neutral. Otro asunto es el uso que se le da a esa tecnología y cómo se vaya a implantar esa tecnología, ¿no? El comportamiento que tengan los sujetos de la relación laboral, en este caso, con esa tecnología, es lo que va a provocar las barreras, ¿vale? Pero la tecnología en sí, yo creo que es un avance y de forma primigenia o en su origen no es una barrera en sí, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Aquí traigo el segundo plan de acción para personas con discapacidad, ¿vale? Del Gobierno de España del año 2003, en el que se pone de manifiesto, se pone de relieve,
¿vale? El desfase en el uso y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, de las TIC, por parte del colectivo, ¿vale? La conocida brecha digital. Como digo, frente a todos los buenos augurios que tiene la nueva tecnología, es verdad que hay voces que ya avisan de que, bueno, que en cierta forma el colectivo puede que no en todos los casos esté siendo beneficiado por el uso de las nuevas tecnologías. Y de ese mismo plan de acción se ponen de relieve 4 notas que la considero esenciales y que y que en la práctica, pues, lo que ocasionan son barreras que impiden la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Me refiero a la falta de formación, la falta de recursos, la falta de accesibilidad universal y la falta de adaptaciones. La falta de formación es otra cuestión, otro problema, otro de los ámbitos en los que las personas con discapacidad se encuentran con diversas barreras diarias. Y es que de numerosos informes, por ejemplo, el último informe Olivenza del año 2019 se lo pone de manifiesto, los índices de educación de las personas y de formación de las personas con discapacidad son también bastante menores, ahí tienen menos tasas de educación que la de la población en general, ¿vale? Por tanto, en tanto que las nuevas tecnologías, por regla general, requieren una formación específica y para saber manejar esas nuevas tecnologías, pues nos encontramos aquí con un aspecto que hay que tener presente. Por otro lado, la falta de recursos. Esto se podría dividir en dos extremos. La falta de recursos, por un lado, hemos visto que las personas con discapacidad, y también se pone de manifiesto en otros informes, por regla general tienen menos recursos que las personas sin discapacidad o que la población en general, ¿vale? Es más, el riesgo de pobreza de una persona con discapacidad, de sufrir riesgo de pobreza, es mucho mayor que la de la población en general, ¿vale? Pero es que hay otro aspecto más. Por regla general también, las nuevas tecnologías que sean accesibles o que estén pensadas para personas con discapacidad, para el uso no del estándar normal de ciudadanos o de personas, sino para que esté pensada para la diversidad humana, suele tener un coste bastante más elevado que ese instrumento que esté pensado como digo, para el estándar normal, ¿vale? Por tanto, esta falta de recursos se pone de manifiesto en esos dos extremos. Por otro lado, la falta de accesibilidad universal. En muchas ocasiones, esa tecnología no está pensada para que pueda ser utilizada, pueda ser puesta en práctica por la diversidad humana, ¿vale? Para personas con deficiencias de salud que es un ejemplo de diversidad humana. Y por otro lado, la falta de estaciones. Efectivamente, hay instrumentos que no están pensados para la diversidad humana, pero que se pueden adaptar para que sean utilizados por personas con cierta deficiencia. Pues bien, desde la óptica economicista, empresarial, en muchas ocasiones no se está por la labor y no se realizan las adaptaciones adecuadas, ¿vale? Si conjugamos estos cuatro aspectos, que como digo, se desprende del segundo plan de acción para personas con discapacidad, ¿qué es lo que obtenemos? Pues obtenemos que, en primer término, una exclusión de la tecnología por parte de las personas con discapacidad. El hecho de que las personas con discapacidad, en muchos casos, no pueden hacer uso de los avances tecnológicos que se estén desarrollando en el mundo. Por otro lado, riesgos ambientales también, en el sentido de que si los instrumentos, las nuevas tecnologías no pueden ser usados por las personas con discapacidad y en cierta forma estas se ven obligadas a utilizarlo para poder prestar los servicios, pues esto le puede causar incluso riesgos para su salud, ¿vale? Por tanto,
esta falta de accesibilidad universal o de adaptación puede causar riesgos ambientales. Por otro lado, el uso de las nuevas tecnologías, que puede implicar también invisibilidad del colectivo. Aquí me refiero casi en exclusiva al tema del teletrabajo, que está muy de moda, después lo sacaré otra vez a relucir. Pero efectivamente, si se piensa que las personas con discapacidad son sujetos que por sus características individuales son carne de cañón, por decirlo así, para prestar su trabajo a distancia mediante el teletrabajo, lo que se va a provocar es una invisibilidad del colectivo, ¿vale? Algo que entiendo que sería perjudicial para el comprender completamente por parte de la sociedad el aspecto o la cualidad de la discapacidad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues si tenemos todo lo que vengo diciendo en consideración, las nuevas tecnologías lo que provocarán en la praxis será un aumento de las desigualdades, en tanto que las personas o la población en general se podrá aprovechar de las nuevas tecnologías y esto no ocurrirá o no tiene por qué ocurrir con respecto a las personas con discapacidad, las desigualdades, no solo en el empleo, sino en el ámbito general, entre personas con discapacidad y población en general, pues en vez de ir en descenso, irán en aumento. Por tanto, se desvirtúan un poco todas las oportunidades que nos venían avanzando, nos venían adelantando tanto las instituciones como parte de la doctrina. En el informe, en el estudio de Fundación ADECO, también, pese a que el 70 y pico % de los encuestados nos decían que las nuevas tecnologías traían oportunidades, estos mismos encuestados reconocen la existencia de barreras en el acceso a las nuevas tecnologías. El 42% respondieron que le parece muy complicado su uso. En esta estadística se denota, queda patente la falta de formación y la falta de educación de las personas con discapacidad a la que antes me he referido. Por otro lado, el 32% decía que tenían barreras en cuanto a la accesibilidad. No existían adaptaciones para las nuevas tecnologías. Aquí se pone de manifiesto tanto la falta de accesibilidad universal, tecnologías pensadas y fabricadas para todos, y también la falta, en su caso, de adaptaciones. Por otro lado, un 20,5% decía que se encontraba con barreras sociales, me da miedo usarlas, en cierta forma esto también es consecuencia de una falta de formación, ¿vale? De formación en el uso de las nuevas tecnologías. Por otro lado, el 15,9% decía que se encontraba con barreras económicas, ¿vale? Hemos puesto de manifiesto antes que la falta de recursos económicos era uno de los problemas que se podrían poner en liza en cuanto a las nuevas tecnologías y la discapacidad, pues efectivamente el 15,9% de los encuestados reconoce en esta ocasión que existían barreras económicas, que las nuevas tecnologías costaban mucho dinero, lo que se agranda, como digo, en las nuevas tecnologías que estén pensadas para personas con discapacidad. Eso, como bien puso de relieve Vitoriano al inicio de esta sección, yo que soy persona con discapacidad, me lo encuentro a diario. Las nuevas tecnologías, más si son productos ortopédicos específicos, realizados para personas con discapacidad, pues tienen un sobrecoste que son brutal. Pongo el ejemplo que había traído antes, el de mi cacharro para desplazarme por el pueblo. Eso tiene un coste que ronda entre los 5.000 o 6.000 euros y seguramente el mecanismo que tiene este aparato sea muy similar a los de los patinetes eléctricos que nos encontramos día a día por la calle y que no sé el precio exacto, pero que no creo que sobrepasen los 500 o los 600 euros, ¿vale? Por tanto, nuevamente destaco la falta de recursos y el sobrecosto que tienen
las nuevas tecnologías para las personas con discapacidad. Y el 55% de las personas, sí es verdad, que comenta que no se encuentran con ninguna barrera. Bueno, esta diapositiva la titulo El poder del derecho. Tenemos que tener presente la falta de igualdad o la desigualdad que puede conllevar a las personas con discapacidad, y en este sentido considero que el derecho es un mecanismo idóneo para paliar esas desigualdades. Efectivamente, si nos vamos al instrumento internacional que antes comenté, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, recogen que los Estados partes se comprometen a emprender o promover la investigación, el desarrollo y promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para movilidad, disposiciones técnicas y tecnológicas de apoyo adecuadas para personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible. Es decir, los Estados partes se comprometen a utilizar o dar el buen uso, a promover las nuevas tecnologías para, de facto, conseguir una igualdad, para que las personas con discapacidad puedan llevar a cabo una vida plena, ¿vale? Lo que trasciende también al ámbito del empleo, ¿vale? Conseguir la igualdad en el ámbito del empleo. Si nos vamos ahora al derecho interno, el artículo 49 de la Constitución, que es un precepto dedicado en exclusiva a la discapacidad, establece que, eso sí, omitiendo la terminología utilizada por el Constitucional, que es ya propia de épocas pasadas, ¿vale? Ya aprovecho para señalar que está prevista una reforma constitucional de este precepto para adecuarlo a la nueva realidad de la discapacidad. Pero bueno, lo que iba, el artículo 49 nos dice que los poderes públicos realizarán una política de integración de los disminuidos y los amparará especialmente para disfrute de los derechos que en este título otorga a todos los ciudadanos. Si conjugamos, si complementamos esto con lo establecido en el artículo 9.2 de la Constitución, que no es más que un mandato hacia los poderes públicos a promover las condiciones para la igualdad de todos los colectivos, ¿vale? Incluidas las personas con discapacidad, y si seguimos leyendo dice que este mandato se extiende a remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, ¿vale? Si ponemos en relación esto con el concepto de discapacidad de la Convención, vemos cómo los poderes públicos tienen la obligación, tienen el mandato de remover los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud, la vida plena de las personas con discapacidad, ¿vale? Por tanto, la posición de los poderes públicos, tanto el ejecutivo como el legislativo, como el judicial, tiene que ser una posición activa y remover los obstáculos que se encuentren. En el ámbito del empleo, pues procurar la igualdad, restituyendo, eliminando, suprimiendo todas las barreras físicas. Si puede ser mediante la tecnología, pues mediante la tecnología. Y si se activa que de la tecnología van a aflorar nuevas barreras, pues intentar darle una regulación adecuada para que esto no sea así, ¿vale? Y utilizar la tecnología de manera que se consiga la igualdad efectiva entre el colectivo. Aquí una cita famosa del filósofo y jurista Robert Alexis, que dice que quien desee crear la igualdad de hecho tiene que aceptar una desigualdad de iure, ¿vale? Efectivamente es eso. Somos conscientes de la diversidad humana y para que de facto todos seamos iguales hay que reconocer ciertas especialidades. Y si vamos a sacar una nueva ley y en la que tiene especial trascendencia las nuevas tecnologías y no vamos a prever las dificultades que se pueden encontrar personas con discapacidad con respecto a esa nueva tecnología, pues quizás las nuevas tecnologías, en vez de ayudar a conseguir la igualdad, lo que estén haciendo es el efecto contrario, aumentar la desigualdad. Finalizamos ya con este ejemplo, un ejemplo patente, muy claro, ¿vale? Que pone de manifiesto lo que he intentado
sacar a relucir en esta ponencia, ¿vale? El Real Decreto Ley 28/2020 de 22 de septiembre de trabajo a distancia, ¿vale? Que regula tanto, como ya sabéis, porque además he podido comprobar que ya habéis tenido una ponencia en esta sede con respecto a esta nueva ley, regula, como digo, el trabajo a distancia y el teletrabajo. Teletrabajo, una regulación que florece o que tiene su ser a raíz de las nuevas tecnologías, ¿vale? El teletrabajo se puede prestar gracias a la asistencia de tecnología que permite la prestación de los servicios de una persona trabajadora fuera del centro de trabajo mediante medios tecnológicos, ¿vale? Pues bien, en el proceso de elaboración del anteproyecto de ley, una vez ya elaborado el anteproyecto de ley, se le da trámite al Consejo Económico y Social, que es un trámite para los que seáis un poco ajenos al derecho en toda la legislación de orden social y sociolaboral. Este Consejo Económico y Social tiene que dictar un dictamen de forma preceptiva, obligatoria, ¿vale? Aunque no es vinculante ni para el gobierno ni para el legislativo. Una vez analizado este anteproyecto, el Consejo Económico y Social manifiesta lo siguiente. Manifiesta y pone en relieve la especial vulnerabilidad de algunos colectivos, como es el caso de las personas con discapacidad, y aconseja hacer mención expresa al asunto para reforzar la garantía de lo que venimos diciendo, de la igualdad de oportunidades en el ejercicio real y efectivo de los derechos por parte de las personas con discapacidad. Nos dice también que sería oportuno favorecer medidas de accesibilidad física y tecnológica, aprovechando las potencialidades del teletrabajo para mejorar las condiciones de trabajo, ¿no? Efectivamente, el Consejo Económico y Social se da cuenta que en una materia tan relevante como es la tecnología y la prestación de los servicios por medios tecnológicos, no se tienen en cuenta las particularidades que puedan conllevar para las personas con discapacidad. Pues bien, el 22 de septiembre se publica este Real Decreto de trabajo a distancia y se hace totalmente caso omiso a la directriz y a los consejos que emitió en ese dictamen el Consejo Económico y Social. En la ley únicamente se hacen 3 menciones a la discapacidad. Una en la exposición de motivos. Y nos dice la exposición de motivos que la ley avanza en el cumplimiento de la meta 8.5 de la Agenda 2030. La Agenda 2030, que también es muy famosa en nuestros días. Pues el objetivo de la meta 8.5 de la Agenda 2030 lo que viene a establecer es el objetivo que en el año 2030 se consiga el pleno empleo de las personas con discapacidad. Un objetivo totalmente inalcanzable, ¿no? Pero bueno. Ahora, sabiendo que se hace únicamente 3 menciones en la ley a las personas con discapacidad, yo me pregunto de qué forma y en qué sentido se está avanzando al cumplimiento de la meta de alcanzar el pleno empleo de las personas con discapacidad con una ley que no tiene en cuenta las particularidades de las personas con discapacidad. Porque veremos ahora las siguientes menciones que se hacen a las personas con discapacidad en esta ley. Artículo 22. Respecto al control empresarial, que se dice que tendrá en cuenta la capacidad real de los trabajadores con discapacidad. La capacidad real de los trabajadores con discapacidad. Pues bien, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad es una capacidad real igual que los trabajadores sin discapacidad. En tanto que hemos visto que del concepto que tenemos que tomar hoy día de personas con discapacidad, las personas con discapacidad lo son por la existencia de unas barreras sociales que están creadas y que están ahí. Por tanto, las personas con discapacidad a priori son plenamente productivas, igual de productivas que una persona sin discapacidad. ¿Por qué digo a priori? Porque puede ser que junto a la discapacidad aparezcan otras realidades que puede ser común en las personas con discapacidad, por ejemplo, una incapacidad laboral, ¿vale? Pero tenemos que tener claro, espero que quede claro después de la ponencia, la distinción entre la incapacidad y la discapacidad, ¿vale? A priori, las personas con discapacidad, como digo, serán plenamente productivas porque
la discapacidad es la situación que pone en relación una serie de deficiencias con una serie de barreras. En el momento que no existan esas barreras, se sitúan en una igualdad de plano con el resto de personas. Otra cosa es la incapacidad, ¿vale? Que esto sí valora una realidad que valora la capacidad productiva de una persona, ¿vale? Pero que no tiene nada que ver, en principio, con la discapacidad, salvo que en ambas, eso sí, concluye el factor, confluye un mismo factor individual, ¿vale? Que son la existencia de unas deficiencias de carácter físico, intelectual, sensorial, ¿vale? Eso sí es común en los dos, pero, como digo, la incapacidad lo que evalúa es la capacidad de prestación de los servicios en un ámbito laboral, y la discapacidad lo que evalúa es la relación existente entre esas deficiencias con barreras del entorno. Por tanto, este artículo 22 lo considero totalmente improcedente. Y por otro lado, el artículo 8.3, que parece que nos da algo de luz cuando comienza a leerlo, porque ya que se ocupa del acuerdo de trabajo a distancia y habla de que se pueden establecer preferencias a las personas con diversidad funcional. Ahí utiliza otro término que actualmente no se contempla en otras normas de ámbito nacional, solamente en esta, que es bastante reciente. No sabemos si es que se va a dar un cambio de terminología repentino por parte del legislador, pero que viene a hacer referencia a que se pueden establecer preferencias a las personas con discapacidad, pero en convenios o acuerdos colectivos. Es decir, el muerto se le echa a los agentes sociales y que si quieren establecer algún tipo de preferencia, pues que entre ellos se las apañen. Pues hubiese sido una buena oportunidad para, entre otras cosas, recoger aquí algún tipo de preferencia para que las personas con discapacidad, para alcanzar los objetivos de la meta 8.5 y para facilitar el acceso de las personas con discapacidad al mundo laboral, pues establezcan ex lege, vía legal, una serie de preferencias para a la hora de llevar a cabo esta serie de acuerdos. Pues bien, como digo, se desaprovecha totalmente la oportunidad. Por tanto, una ley, una norma jurídica que tiene especial trascendencia para el colectivo, que habla de nuevas tecnologías y que no se hace referencia alguna a la discapacidad. ¿Las consecuencias de esto? Pues una noticia de periódico que traigo. Frenazo a la inclusión laboral. Las personas con discapacidad entre las más afectadas por la pandemia. De todos los grupos, referido a la población general, a otros colectivos que sean vulnerables, las personas con discapacidad son las que en el ámbito laboral se han visto más afectadas por la pandemia, ¿vale? Evidentemente, todos los colectivos han sufrido un descenso en lo que conlleva la contratación laboral. Sin embargo, los que más lo han sufrido, con diferencia, son las personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si en esta época desgraciada que nos ha tocado vivir, pandémica, la prestación de los servicios se ha llevado a cabo eminentemente mediante nuevas tecnologías, porque se ha trasladado la producción desde los centros de trabajo a los domicilios, y se venía predicando que las nuevas tecnologías era la panacea para las personas con discapacidad, pues se pone de manifiesto que parece que esta relación no es tal que así, ¿vale? O cuanto menos que hay que ayudarla mediante el derecho o preverla expresamente en las normas jurídicas para darle un tratamiento adecuado. Por tanto, finalizo ya. Creo que todos somos conscientes que somos iguales en derecho, sin embargo, necesitamos reconocer normativamente las diferencias de hecho, ¿vale? Si se niega en las normas jurídicas la diversidad humana, efectivamente lo que provoca es se conculcan los derechos de, en este caso, las personas con discapacidad. Pues muchas gracias, quedo a vuestra disposición por si tienen alguna duda, alguna aclaración, o ahora en el turno de debate pues ampliamos lo que consideráis oportuno. Dejo ahí también mi correo electrónico por si tenéis a bien de contactar para cualquier cosa, y como digo, queda a vuestra disposición. Dejo también los recursos que he utilizado, bibliográficos y de informes, por si lo queréis utilizar para algún menester. Muchísimas gracias por la atención.
Muchas gracias, José Antonio. Bastante interesante y unas vistas así, una visión en primera persona que creo que es bastante importante. Por el chat te están dando las gracias ya por aquí. Y bueno, deciros, somos un grupo lo suficientemente pequeño como para podernos manejar con facilidad. Sabéis que en la lista de participantes está la opción de levantar la mano. La lista de participantes, sí, debe estar ahí, espera que no lo veo. Así, efectivamente, tenéis la opción de levantar la mano, con lo cual es más fácil moderar. Y bueno, pues levantáis la mano y rápidamente se os da la palabra para que podáis hacerle las preguntas o entrar en el debate con José Antonio lo que queráis. Muchas gracias porque la verdad es que ha estado bastante interesante y sobre todo pues una visión muy completita. Gracias. ¿Ha quedado todo claro, Victoriano? ¿O Parece que sí. se han cansado ya y le está echando humo la No, cabeza? Estefan tiene una pregunta. Estefan tiene una pregunta. Bien, perfecto. Ya me extrañaba a mí que Estefan no hiciera una pregunta. Adelante, Estefan. Bueno, no sé si se me ve o no se me ve, o si se me oye. Oírte bueno, se te si oye, no, pero verse ahora ya. si no me quito la pestañita esa de la cámara, pues no se me ve, obviamente, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, enhorabuena por la conferencia. Yo me he quedado con una cosa que parece muy obvio, pero no lo es tanto, ¿no? Que es una frase que es, si hay una discapacidad es que hay una barrera. Si esa barrera desaparece, desaparece la discapacidad. Y que no es lo mismo que la incapacidad, ¿no? Que dices, pues sí, claro, efectivamente, ¿no? Y bueno, me ha gustado mucho. Luego, yo lo que quería preguntarte es, pues bueno, una vez analizado todo esto, pero sí que, no sé, te quería preguntar porque las personas que a lo mejor pues no estamos en una situación de presunta discapacidad, hasta que no lo vemos, hasta que no, pues por ejemplo, asistimos a una conferencia como la tuya, no nos damos cuenta. Entonces sí que me gustaría preguntarte por alguna situación que a ti personalmente te haya generado esta situación a nivel de implicación tecnológica de esto no está adaptado, esto no va bien, esto si se solucionase esta barrera de alguna forma, pues no sentiría pues, posiblemente frustración, ¿no? No sé, algún momento de estos que dices, bueno, esto es mejorable, ¿no? A nivel de discapacidad y tecnología. Y enhorabuena de nuevo. Vale. Muchísimas gracias, Estefan. Bueno, respondiendo a tu pregunta, a ver, a mí personalmente yo tengo una discapacidad física que consiste en una parapléjica y claro, a mí barreras tecnológicas per se, pues no me he encontrado. En mi ámbito laboral tampoco me las he encontrado porque, vamos, ejerzo ahora mismo la profesión de profesor en la Universidad de Málaga, como hemos puesto antes de manifiesto Victoriano, y las nuevas tecnologías ahí, pues, gracias a Dios, lo que utilizo es el portátil y 4 cosas más que no me encuentro barreras de carácter tecnológico. Sí me he encontrado en la práctica barreras de carácter físico. Por ejemplo, cuando ejercía la profesión de abogado por cuenta propia, a la hora de subir a los estrados a celebrar el juicio, tenía que llamar unos días antes o para cada juicio para avisar al funcionario oportuno para que me pusiesen una rampita y cuando antes del juicio pues estaba el funcionario allí de mantenimiento, la persona de mantenimiento con la barrera preparada para que antes de comenzar me tenía que poner una rampita para, como digo, acceder al estrado. Pero eso es con lo que respecto a las barreras que yo me podía encontrar, que ya te digo, al tener una discapacidad física, pues son más barreras de carácter físico. Pero aprovechando que está aquí Alicia Sánchez Guerrero, que también he visto que ha comentado y que también es una investigadora en temas de discapacidad, pues voy a poner un ejemplo de una barrera que puede ser una barrera tecnológica para personas con discapacidad. Y voy a poner el ejemplo, que ella tiene ejemplos cercanos, de las personas con TEA, ¿vale? Con trastorno del espectro autista.
una barrera que se pueden encontrar fácilmente en el mundo laboral a la hora de manejar dispositivos electrónicos es que no comprendan, debido a sus deficiencias, permítase que se denomine así, que no comprenda o que tenga dificultad para comprender lo que le está apareciendo en pantalla. Esto se solucionaría muy fácilmente mediante medios técnicos, por ejemplo, incluyendo pictogramas, ¿vale? Que las empresas o que los desarrolladores de los programas incluyesen una función en la que se incluyesen pictogramas dentro de los programas de producción, ¿vale? Sin embargo, una solución que parece tan sencilla, en la práctica, visto desde la mente economicista quizás de la empresa, pues no se lo haya planteado y por ese motivo, porque estamos ante una persona con TEA, pues no contraten a esa persona, ¿vale? Y lo primero, el problema, si ese mecanismo, ese programa informático estuviese ya pensado para toda la diversidad, lo primero que ya tendría esa función. Después, desde el punto de vista empresarial, es verdad que la mayoría de programas no tienen esa función, pero quizás la adaptación de un programa ordinario no es muy complicado y no tiene unos sobrecostes económicos que sean demasiado elevados. Por tanto, ahí la realidad, lo que yo he intentado transmitir también es que la realidad de las barreras, las dificultades, trascienden de lo que es la discapacidad de tecnología y se incorporan al comportamiento, en realidad, al comportamiento de la sociedad y al comportamiento, en el caso de las relaciones laborales, pues de la persona empleadora, en realidad, ¿vale? Influenciada también por la concepción de la sociedad y la cultura que quizás no está todavía acorde con lo que es el derecho positivizado que hemos visto de la Convención, ¿vale? La mayoría de personas en el mundo pues, que piensan que la discapacidad es que una persona tenga una serie de deficiencias, ¿vale? Como he intentado también poner de relieve, ello no es así, ¿vale? Y las soluciones, pues a veces son muy fáciles, pero parece que en la práctica son muy difíciles de llevar a cabo. Bueno, pues nada, toca hacer lobby entonces para que esas cosas ocurran. Oye, y también has mencionado el término de diversidad funcional, ¿no? Al final de tu conferencia en la última mención, ¿verdad? Sí, a ver. Y quería preguntarte sobre el término ese, ¿no? Porque a veces he preguntado y tal a diferentes personas, pues que de los entornos, pues fundaciones, etcétera, un poco sobre la terminología, ¿no? Que creo que también es importante porque el lenguaje crea realidad. Entonces, unos hablan de personas con discapacidad y otros pues mencionan este otro tipo de términos, como diversidad funcional, ¿no? Entonces, no sé, quería preguntar también tu opinión al respecto de esto. Muy bien, me alegro que me haga la pregunta. Primero, que la terminología en este ámbito todavía es un poco controvertida, ¿vale? Tenemos por un lado en el aspecto, en el ámbito jurídico, que claramente el término a utilizar según la normativa interna, que hay una ley que dice que en los textos normativos en España se va a utilizar el término persona con discapacidad y discapacidad, y en la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad el término que se utiliza es persona con discapacidad. Pero sí es cierto que ese término de diversidad funcional se introduce en España por el Foro de Vida Independiente. Y es verdad que yo creo que la gran mayoría de la doctrina y de las personas entienden que ese término es más adecuado que el término discapacidad. Quiero dejar claro que cuando yo utilizo el término discapacidad, no digo persona discapacitada. A lo que me refiero es a persona con discapacidad. ¿Vale? ¿Por qué hago esta incidencia? Persona discapacitada sí le está atribuyendo unos efectos peyorativos o minusvaloradores, ¿vale? Está diciendo simplemente que tiene menos discapacidad. Sin embargo, si utilizas el término persona con discapacidad, claro, con la otra persona interlocutora tiene que saber qué es lo que es la discapacidad, que no todo el mundo lo sabe. Pero lo que estás poniendo de manifiesto es que esa persona tiene una serie de deficiencias o de diferencias orgánicas que, puestas en relación con unas barreras existentes en el entorno, pues impiden una vida plena en igualdad de condiciones con los demás, ¿vale?
La utilización, yo no me posiciono a favor de la utilización del término diversidad funcional, en tanto que si utilizamos ese término nos estamos yendo o estamos refiriéndonos de nuevo a lo que es la parte individual de lo que es el concepto de persona con discapacidad. Diversidad funcional, cuando hacemos referencia a diversidad funcional, aludimos de forma indirecta a las deficiencias, pero no aludimos a las barreras del entorno. Es verdad que con el término persona con discapacidad, como no conozcas lo que significa, tampoco está aludiendo, parece que te está yendo para que tiene menos capacidad. Pero el término diversidad funcional, a mi juicio, aunque lo veo, no me sangran los ojos cuando lo veo, ni mucho menos, me parece correcto también utilizarlo, pero a mi juicio enfatiza sobre las deficiencias y no focaliza sobre las barreras de entorno, ¿vale? Y en el concepto actual de discapacidad hay que tener en cuenta ambas, ¿vale? La interrelación entre las deficiencias y las barreras. Es por eso que yo me refiero y prefiero referirme a personas con discapacidad, si bien es cierto que considero que quizá otro término, pues el término discapacidad, pues puede tener efectos peyorativos, quizá otro término hubiese sido mejor, pero en tanto que la ley recoge eso y la convención también, pues es el término que utilizo, por los motivos que he expresado. Muy bien, pues muchas gracias, me ha quedado muy claro. A ti, Estefan, por la pregunta. Muchas gracias. ¿Alguien tiene más? Victoriana tiene que salir porque va a empalmar esta sesión justo con la que tiene a continuación, pero si alguien tiene algún comentario o pregunta adicional. Yo quería hacer una pregunta. Claro, Laura. Bien. Gracias. Básicamente es si crees que la Unión Europea puede llegar a tener un papel algo más importante / decisivo en la aplicación de las TIC en la regulación laboral de los países miembros, porque como has dicho al final de la ponencia, la ley que ahora mismo ha dejado un poco, pues no ha incluido mucho al colectivo de personas con discapacidad. Entonces, ¿crees que podría llegar a haber algún entendimiento entre la Unión Europea y los países miembros en este sentido? A ver, yo que sinceramente, Laura, yo considero que en realidad las herramientas están ya y hemos visto la Convención Internacional que es directamente aplicable, es más, es norma de derecho interno en virtud del artículo 96.1 de la Constitución, que por ser un tratado internacional ratificado por nuestro país, y ahí con ese instrumento tenemos todas las herramientas. ¿Qué puede hacer la Unión Europea ahí? Pues bueno, pues puede fomentar y puede incitar a los Estados miembros a que tomen conciencia de los beneficios y también de las posibles consecuencias negativas que tienen las nuevas tecnologías en cuanto a la discapacidad. Pero creo que al final todo esto queda en manos de nuestros tribunales internos. A ver, en realidad, como digo, los instrumentos están ahí, ¿vale? Y los instrumentos cada vez más se están utilizando por parte de nuestros tribunales. Obsérvese la reciente sentencia que hay en cuanto a los ajustes razonables, ¿vale? De personas con discapacidad que no pueden, por tener una discapacidad, no pueden realizar en igualdad de condiciones la prestación de los servicios y solicitan, o incluso sin solicitarlo, la empresa les sanciona por no efectuar bien la prestación de los servicios, y si se pone de manifiesto que esa persona tiene una discapacidad, la empresa tenía la obligación de acomodar el puesto de trabajo a la persona, de realizar los ajustes razonables en ese puesto de trabajo, ¿vale? Y ahí, pues, sí es cierto que tiene gran importancia las nuevas tecnologías utilizadas para este concepto de lo que son los ajustes razonables y la necesidad de que el puesto se adapte a la persona y no la persona sea la que se adapta al puesto, pues las tecnologías sí tienen mucho que decir, ¿vale? Pero respecto a lo que la Unión Europea, yo creo que la política que tiene, que puede realizar en este sentido, pues quizás no sea más que fomentar, incitar a los países miembros a que prácticamente a que pongan en práctica todas las herramientas que nos dan ya, que tenemos ya en virtud de este tratado internacional.
Perfecto. Pues muchísimas También tengo que gracias. decir que la Unión Europea forma parte de la Convención Internacional, ha ratificado también la Convención Internacional, es decir, la vinculación que tenemos con la Convención es doble. Una porque como país lo hemos ratificado y otra porque la Unión Europea lo ha ratificado, forma parte del ordenamiento de la Unión y el derecho de la Unión Europea se interpreta conforme a la Convención también. Pues muchísimas gracias y de nuevo gracias por la magnífica ponencia. A ti, gracias, Laura. Pues sí, lo mismo digo yo. No sé si queda alguien más. Si no, solo me queda agradecerte de nuevo. No es un tema en el que por mi perfil pase mucho tiempo, pero sí que me ha informado mucho la ponencia. Y veo que la sociedad estamos avanzando, que desde los tiempos de Esparta hasta hoy hemos avanzado mucho, pero todavía nos queda mucho. La introducción a la distinción entre discapacidad y el problema generado por las barreras y como viéndolo así, cómo se puede atacar el problema, no es una cosa que hubiera pensado y me gusta mucho. Y como dice Stefan, es verdad que el lenguaje también crea la realidad y que es una cosa importante a tener en cuenta. Muchísimas gracias. A vosotros, de verdad. Muchas Me ha gracias. encantado.